Con la ayuda del Señor vamos a ver eh, algo acerca de la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en relación especialmente a su pasión y a su muerte. Les quiero invitar a que nos encomendemos al Señor. Padre Celestial, queremos encomendarnos en tus manos. Señor, venimos ante ti con temor y temblor, porque, Señor, queremos hablar de lo que es el propósito tuyo, Señor, en el universo y también para las vidas nuestras. ¿Cuál fue, Señor, los momentos cruciales en los que el Señor Jesucristo hizo la redención de las almas de los hombres? Aquellos, Señor, que algún día confiaron y pueden todavía creer en Él para ser salvados e ir al cielo. Señor, abre el corazón, abre la mente y el entendimiento de todos los aquí presentes, especialmente de aquellos, Señor, que estando con nosotros todavía no tienen esta verdadera dicha de tener al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y también para que los que ya somos, Señor, verdaderamente sigamos admirando la gran obra del Señor Jesucristo hecha por nosotros en la cruz. Dirígenos, Señor, guíanos con tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bien, vamos el tema que yo he preparado, mis queridos hermanos y oyentes, amigos, tiene que ver con la contemplación de la pasión y de la muerte del Señor Jesucristo, pero visto por tres observadores que estuvieron en esos momentos cruciales en donde nuestro Señor experimentó la pasión por mano de los hombres y también la crucifixión y la muerte de Él en la cruz. Hay muchos, cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y otros pasajes, pero principalmente los cuatro evangelios, hay muchos protagonistas, muchos actores, por así decirlo, que estuvieron presentes, que vieron. Por ejemplo, José de Arimatea, Nicodemo. Ellos compraron la tumba del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesús fue puesto. Tenemos a María, la madre del Señor Jesucristo, María, la mujer de Cleofas, María Magdalena. Estaban ahí también el Sanedrín, diferentes personas que tenían una visión y que estaban siendo observadores de este acontecimiento. Algunos desde el inicio hasta cierta parte, otros desde el inicio y hasta el final, otros no desde el inicio, sino desde una parte hasta el final. Para mí, he querido rescatar al menos de todo este grupo de observadores que obviamente por observar, por ver, produjo un efecto en las vidas de ellos. Y estos tres personajes que quiero que podamos ver nos pueden ayudar a entender que en diferentes situaciones de cada uno de ellos pudieron experimentar una bendición o un beneficio para sus vidas por haber puesto sus ojos y la atención en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo e hizo. Bueno, como siempre, la mayoría de los pasajes están escritos acá, pero usted puede leerlos en su Biblia. Esta primera parte es importante. Comienza en el capítulo 27 y en el verso 27 al 31 y dice así: este momento es cuando el Señor es sentenciado a muerte
es cuando el Señor está en el pretorio romano y ahí está el gobernador Pilato tratando de hacer algo para salvar a Jesús. Yo no sé si ustedes han meditado en eso, pero Pilato, que fue otro observador hasta cierto punto, en una conversación que tuvo con el Señor, Pilato se dio cuenta que el Señor Jesucristo era inocente y que no era digno de muerte. Y él intentó liberarlo. Dialogó con el pueblo, lo trató de intercambiar con Barrabás, pero en el fondo eran excusas, porque Pilato tenía el poder, él era el gobernador, y se hacía lo que él decía, y si él hubiera dicho, no quiero que este hombre sea crucificado porque yo lo he interrogado y es inocente, lo hubiera hecho y no lo hizo. Cuando lean esos pasajes acerca del interrogatorio, especialmente en el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que él tenía la factibilidad, él haber liberado a Jesús y no lo hizo porque decidió congraciarse con el pueblo y con la nación antes de optar por la verdad. Después que el Señor sale de ahí y Pilato lo sentencia y lo entrega, ese es este momento. Entonces dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados romanos, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos», burlándose, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza con la caña. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahí está escrito sobresalientemente con letras más grandes, le llevaron para crucificarle. Y desde ese momento, aparte de la pasión anterior, desde ese momento que sale del edificio, del pretorio, del edificio romano, a las calles de la ciudad de Jerusalén, rumbo al Gólgota, rumbo al Monte Calvario, es lo que estos observadores ven. Ese es el momento que yo quisiera que nos tratáramos de trasladar en nuestra mente, en nuestra imaginación. ¿Qué es lo que pasa? Lo sacan y lo llevan al Señor para crucificarle. Y ahí tenemos al primer observador. Esta es una fotografía de la escena de una película que hizo el señor Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo. Y ahí tenemos a uno de los observadores que es Simón de Cirene. Vamos a leer los 4 evangelios más de un libro, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos y la epístola de los Romanos hacen una mención de este hombre. Yo creo que estar casi seguro que no todos saben muy bien quién era Simón de Cirene. Los evangelistas, Mateo en el versículo 32
es el versículo siguiente al que leímos recién. Dice, cuando salían para crucificar al Señor, cuando salieron del edificio romano, el pretorio, para crucificar al Señor, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Marcos lo dice de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y en Lucas lo dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ese detalle era así: Jesús iba adelante y él iba atrás, Simón cargando la cruz. Bueno, la lectura nos dice, salieron e inmediatamente le pusieron la cruz encima en el cuerpo al Señor. Y empezaron a enfilar por aquellas calles pedregosas, imperfectas, donde él arrastraba el pesado madero que se tambaleaba. Había que aplicar los diferentes músculos del cuerpo del Señor para mantener la cruz en una determinada posición, aplicar fuerza para él, avanzar caminando y resistiendo el golpeteo que daba la punta de la cruz en cada piedra que el camino tenía. Y él caía. En algún momento sus piernas flaqueaban y caía, y la cruz le caía encima del cuerpo. La muchedumbre alrededor, porque para el resto esto era un espectáculo. Llevaban a alguien para ser crucificado. Como los evangelios quieren resaltar el momento de la pasión del Señor, pero técnicamente nosotros sabemos que no era la única persona que iban arrastrando una cruz. Iban 2 hombres más con él, los 2 ladrones que iban a ser también crucificados. A lo mejor iban más atrás, lo más que seguro que iban más atrás, porque el importante que había que matar, crucificar, era este, al que decía ser el rey de los judíos. Los otros eran unos malhechores, unos ladrones, así que seguramente iban detrás. Pero la lectura está concentrada en el Señor. Entonces, en uno de estos momentos, seguramente las piernas del Señor flaquearon y él cayó, y los soldados se dieron cuenta de que él ya no tenía energía para continuar arrastrando la cruz. Y ocurrió algo, un evento. Tomaron a este hombre que, según el relato de los evangelistas, venía pasando. Traten de fijarse en este detalle de esta imagen. No funciona el puntero. Ese hombre que hay ahí es moreno. El que hizo este cuadro no lo hizo moreno porque iba a resaltar. Lo hizo moreno porque Simón era moreno. Tal vez era de raza negra, pero era de piel morena. ¿Quién era Simón de Cirene? Vamos a ver la mayor parte de los tópicos de este hombre. Sabemos que Simón probablemente era judío. Su nombre es un nombre judío, Simón, y era muy común. Se sabe que era de la zona de Cirene,
¿Dónde queda Cirene? Simón de Cirene, Simón de la ciudad de Cirene, eso es lo que quiere decir. De la zona de Cirene. En aquel entonces había muchos judíos. Cirene quedaba en el norte de África, muy cerca de lo que hoy es Trípoli, la capital de Libia. Y parece razonable pensar que Simón se encontraba en Jerusalén justo por esas fechas, porque se estaba celebrando la fiesta judía de la Pascua. Sabemos que Simón venía del campo. Ahí están los pasajes. Es decir, este detalle importante. Es decir, él estaba entrando en la ciudad. No estaba saliendo de ella como todos los que formaban la parte de la procesión que acompañaba a los 3 hombres que iban a ser ejecutados esa mañana. Hermano, ¿se capta esta idea? Él no iba con la chusma, no iba con el gentío, él venía entrando a Jerusalén. Venía en otra, absolutamente en otra. Y dice que venía del campo. El Señor llevaba unos 3 años en medio dándose a la gente, caminando mucho y descansando poco. Y abarcaba de pasar de la agonía de Getsemaní, la traición de Judas Iscariote, la deserción de todos los demás discípulos y de una noche entera de soledad, de una humillación una tras otra, 3 juicios diferentes, ante el concilio, ante Herodes y ante Pilato, y de la cruel tortura física y psicológica. Así venía el Señor. El Señor no durmió la noche anterior. Desde que lo tomaron, esta mañana estábamos celebrando la cena y un hermano citó un texto que decía en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, la noche que el Señor Jesús fue entregado. Esa noche, después de celebrar la última cena, la noche de que el Señor Jesús fue entregado, fue llevado a donde uno de los sacerdotes, y ahí pasó la noche. Ahí fue el lugar donde, por ejemplo, los soldados se calentaban en una fogata, y ahí entró Pedro y lo negó 3 veces, y entró Juan también, y se amaneció el Señor. El Señor no durmió esa noche. Y luego experimentó el juicio, y lo que acabamos de leer. Por lo tanto, los soldados, estamos hablando de Simón de Cirene, dado lo que dice el anterior punto que acabamos de leer, el Señor venía verdaderamente desgastado, agotadísimo. Física y psicológicamente había sido torturado. Es impresionante ver, hay una escritura que está en el Antiguo Testamento y que se refiere a Sansón. Después que los filisteos tomaron a Sansón, porque la mujer lo había engañado, Dalila, dice que los filisteos jugaron con Sansón, jugaron con él, lo usaron de juguete. Estos soldados romanos, según el relato leído acá, dice, lo desnudaron, la vejación de ser desnudado, le echaron encima un manto escarlata, tejieron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza, en las sienes, pusieron un cayado en su mano y ellos se arrodillaban diciéndole, salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Tomaban el palo y le pegaban un golpe en la cabeza, en las espinas se clavaban, cada palo que él recibía de las espinas se clavaban más. Dice que le escupían. Otro pasaje dice que le colocaban un paño negro y venía un soldado romano con su mano cerrada y le daba un golpe en la cara. Y se ponían 3 o 4 soldados delante y luego le sacaban el paño y le decían, adivina, ¿quién fue quien te golpeó?
tal cual Sansón, jugaron con el Señor como un juguete. Y la Escritura dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se lo llevaron para crucificarlo. Los soldados se fijaron en Simón. ¿Por qué se fijaron en Simón? Tal vez porque tenía pinta de extranjero, o fue porque era un hombre fuerte, justo lo que hacía falta en ese momento. En esto podía haber alguna pista acerca del aspecto físico de Simón, Simón de Cirene. Bueno, uno tiene que seguir el hilo conductor. Simón dijo, ¿yo qué tengo que ver con este cuento? Yo vengo del campo, voy pasando y me encuentro con una cantidad de gente que va saliendo en sentido contrario, y a un soldado romano uno no le podía decir, no, yo voy ocupado, tómese a otro. Lo obligaron a que tomara la cruz. Y él seguramente no lo dejaron decir, bueno, pero ¿por qué? No, tenía que hacerlo. Y tomó la cruz y empezó a avanzar. Y yo trato de pensar que en su mente Simón pensaría, ¿quién es este hombre? ¿Por qué lo llevan? ¿Cómo me gustaría saber qué es lo que estoy haciendo yo acá? ¿Qué hizo este hombre para tener que haber sido condenado a la pena de muerte por crucifixión? Y todo el trayecto hasta llegar al monte Calvario, en el Gólgota, hasta que él entregó la cruz para que el Señor fuese puesto en ella. Simón se estaría haciendo un montón de preguntas. Bien, dice el soldado, bien, deja la cruz acá, hombre. Él la dejó. ¿Qué creen que hizo? Se tiene que haber echado para atrás, haberse puesto con la multitud en primera fila. Y obviamente él ahora se puso como un observador, a ver qué iba a pasar ahora. Él no lo decidió, él ya era un protagonista. Él había planificado su día. Vengo del campo porque seguramente durmió en el campo esa noche y voy a ir a adorar en la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y lo tomaron y lo obligaron a llevar la cruz de un condenado a muerte. Y esto no puede, yo no me voy a quedar así. Lo hubieras hecho tú, tengo que ver cuál es el final de esta situación. Y este hombre se quedó ahí. Por eso dice que es muy probable que Simón de Cirene, después de haber llevado la cruz de Jesús, se quedara para ver a la ejecución de los tres hombres y que lo viera y oyera que el día en el Calvario tuviera un gran impacto sobre él, hasta tal punto que ese mismo día o un tiempo después él llegara a creer en Cristo y ser cristiano, y que todo lo que se le transmitía él y todo ello se lo transmitió a su esposa y a sus hijos Alejandro y Rufo. Bueno, la esposa y Alejandro y Rufo aparecen en el capítulo 16 del libro de Romanos. Bueno, pero lo que concluimos nosotros por el resto de las escrituras es que Simón de Cirene se convirtió. Y luego de convertirse, su vida cambió. El libro de los Hechos lo menciona, por ejemplo, en el capítulo 13, el escritor Lucas dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger. Eso es negro. Le decían el negro. ¿Y por qué? Porque era de tez morena. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Hasta ahí en la escritura. Luego se lo añadí yo. Entonces Simón llegó a ser en la iglesia de Antioquía uno de los hermanos responsables
era contado entre los profetas y maestros. Ese fue uno de los impactos de esto que aparentemente era una mera casualidad. Y luego dice Marcos y Pablo que conocieron a Simón, a la esposa y a sus hijos, y eran hermanos queridos para ellos. Marcos 15, 21, en lo que acabamos de leer, lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que era padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Cuando un evangelista escribía un evangelio, si bien es cierto, la mano de Dios estaba dirigiendo e inspirando la escritura del evangelio, pero cuando él decía, listo, terminé, ¿qué creen que hacía con el evangelio? Díganme. Yo tengo un hermano que es psicólogo y ha escrito varios libros, y cuando él termina un libro, lo lleva a la librería para que se venda el libro. ¿Qué creen ustedes que hacían los evangelistas cuando terminaban de escribir un libro de la Biblia? ¿Se lo guardaban en el closet, en el cajón del escritorio? Los evangelios fueron escritos y enviados a una determinada ciudad, a una determinada persona, que en la mano protectora de Dios el libro era protegido y luego se unió y formó parte del canon de las Sagradas Escrituras. El evangelio de Marcos fue enviado a Roma y por eso que en el libro de los Romanos, cuando Pablo escribe a los romanos, le dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. La madre, la esposa, o sea, la esposa de Simón de Cirene. Tuvieron ellos dos hijos, uno llamado Rufo y otro Alejandro, y la madre, la señora de Simón, había sido como una madre para el apóstol Pablo. Es decir, las consecuencias, eso es lo que estoy tratando de explicar. Porque aquí tenéis presentes, puede haber un joven, un niño, una señorita, un adulto, que todavía no ha recibido a Cristo y está sacando cuentas. Bueno, y cuando yo me convierta, ¿qué paz puede pasar? ¿O es solamente una vida rutinaria? Me convierto, digo soy cristiano, bueno, y ahora tengo que ir los miércoles y los domingos a las reuniones y a ciertas otras reuniones más. ¿Eso es ser cristiano? Cuando tú te conviertes a Cristo hay un impacto total detrás, total. Y lo que le pasó a Simón de Cirene era una situación que estaba pero plenamente controlada por la mano de Dios, porque el Señor, cual pastor, busca a la oveja perdida. Y aquí venía una oveja perdida del campo entrando a Jerusalén, y el Señor utilizó toda la situación de la pasión del Señor Jesucristo para influenciar en la vida de Simón, para que él conociera a Cristo. Dos historias. En Santiago, en la calle Shaurre, número 80, hay una iglesia cristiana. Y años atrás un hombre, las reuniones se hacían ahí los miércoles, los viernes y los domingos. Miércoles y viernes tipo 7:30, 8. Y un hombre venía de su trabajo, un obrero, no estoy seguro si era obrero, pero venía de su trabajo cansado, hacía frío, y en un momento se sentó en las gradas de la entrada de la iglesia, se sentó a descansar. Y de repente se abre la puerta de la iglesia y era el misionero, don Andrés Stenhouse, y lo ve ahí sentado. Amigo, le dijo, ¿qué haces aquí? Hace frío, entra, ponte cómodo acá adentro en las bancas de la iglesia. Y el hombre entró. Adentro había en invierno tenían estufa. Entró, se sentó, se sintió cómodo, empezó a llegar más gente y don Andrés se puso a predicar y este hombre se convirtió. Venía cansado, se sentó en las gradas de la iglesia y alguien lo trató cristianamente y el resultado fue
se convirtió. ¿Han escuchado hablar del príncipe de los predicadores? ¿Alguien ha escuchado hablar del príncipe de los predicadores? ¿Quién es? A ver. Spurgeon, Carlos Spurgeon, un hombre que ha escrito unos libros maravillosos, Discurso a mi estudiante, por ejemplo, uno de sus libros. ¿Saben ustedes cómo se convirtió Carlos Spurgeon? Un hombre que ha influenciado en la cristiandad tremendamente con sus libros escritos. Este hombre en Inglaterra, país protestante, 1800 y tanto, él iba, porque en los países protestantes la gente son miembros nominales a una iglesia, protestante o evangélica llamemos, pero no necesariamente son verdaderos creyentes, cristianos. Y esa era la situación de Carlos Spurgeon. Él era un miembro nominal, no era un hombre salvado. Y ese día había reunión y partió a la reunión, pero el clima estaba endemoniado. Había una ventisca, un viento, pero que te lleva el alma. Y la iglesia de él había que atravesar todo el pueblo que da en la otra punta. Y él ahí luchando contra el viento que soplaba en contra, el frío que calaba, rompía la piel. Pero en el camino encontró había otra iglesia chiquitita, así, insignificante. Dijo, no, ¿qué? Me voy a ir caminando a mi iglesia que queda muy lejos. Total, es que hay otra iglesia debe ser lo mismo, y se metió adentro. Se sentó y ese día el predicador de esa iglesia, algo le pasó y no pudo hacer la predicación, no llegó. Y ahí los hermanos se miraban uno a otro. Bueno, uno de los hermanos con más tiempo dijo, hermano, bueno, por lo menos leamos algo de la Biblia y nos vamos para la casa. Entonces, ya hermano, lea algo de la Biblia. Y este era un hermano sencillo, un hermano viejito, tomó la Biblia y abrió y leyó un pasaje. No me pregunten qué pasaje porque esa parte de la historia no la sé. Pero leyó un pasaje de la palabra de Dios. Y lo que él leyó, pero caló, pero profundo en la mente y en el corazón de Carlos Spurgeon. Y ahí él se dio cuenta que él era un pecador y era un pecador perdido. Y esa lectura de ese sencillo hombre, ese sencillo creyente y hermano en esa iglesia chiquitita, insignificante, fue lo que el Señor utilizó. El clima, el mal clima que le impidió ir a la iglesia que él iba, fue toda la mano poderosa de Dios, del buen pastor buscando a la oveja perdida. Sin saber que Dios iba a utilizar a Carlos Spurgeon, pero poderosamente en la historia de la iglesia cristiana, principalmente finales de 1800, principios de 1900, a través de muchos de sus libros. Son historias que han pasado. Cuando yo entré a la universidad, me quedé repitiendo en física, cinemática y dinámica. Me quedé repitiendo. Y cuando tuve que tomar por segunda vez, tomé con un profesor que era creyente. Sabía que hacía reuniones en su casa. Y un compañero me invitó a las reuniones de su casa. Y en su casa, después de estar como 2 años yendo, un día el Señor tocó mi corazón y me convertí. Y porque yo me convertí, pude conocer a mi esposa, que también es cristiana, y toda la familia de mi esposa se ha convertido, y he podido ayudar a otros. Lo que quiero decir es que tú estás aquí ahora, si es que todavía no eres del Señor, porque no es una casualidad, el Señor te anda buscando. Y Él quiere tomarte y no solamente salvarte y perdonarte y llevarte al cielo. Él quiere hacer algo con tu vida. Él quiere, como el alfarero toma el barro y construye una vasija de utilidad, así el Señor quiere tomar tu vida para hacerla algo diferente, algo positivo. Simón de Cirene no pensó que él iba a ser padre de Rufo y de un chico llamado Alejandro, ambos creyentes,
Lo más probable es que cuando él saluda ahí en el Evangelio de Marcos, en Romanos el apóstol Pablo, es posible que Alejandro, que era el mayor, haya fallecido. Por eso que no lo menciona. Entonces dice, saluden a Rufo y a su madre, que también es mi madre. Qué impacto, ¿eh? ¿Cuándo se iba a imaginar esa mañana, ese día viernes, que al entrar por Jerusalén le iban a obligar a llevar la cruz del Señor Jesús? Y su vida iba a cambiar por completo. Porque eso es lo que pasa cuando el Señor toca nuestras vidas. Bueno, sigamos. Segundo observador, el ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesús. Bueno, Simón de Cirene estaba ahí, estaba libre, estaba con los pies en la tierra. Este hombre, el ladrón, los 4 evangelios, yo les quiero decir algo, en los escritos que estoy colocando acá, que relatan los 3 observadores, todos los evangelistas los mencionan. Y cuando Dios quiere que realmente el lector de la Biblia sepa algo, es porque Él lo repite una y otra vez. A Dios lo puso en todos los evangelios porque a Él le interesa que nosotros sepamos quiénes son estos personajes. Quiere que tú sepas que ellos algo hicieron, algo pasó en las vidas de ellos por tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Mateo dice, entonces crucificaron con él al Señor 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí ya nos está diciendo algo. Eran ladrones y fueron crucificados uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesús. Marcos dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Había una profecía, que el Mesías iba a ser muerto e iba a ser tomado como un inicuo, contado como un inicuo. Y Lucas dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los 2 malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Juan dice, y ahí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Si el personaje principal aquí es el Hijo de Dios, ¿por qué tanto énfasis también en los ladrones que fueron crucificados a la derecha y a la izquierda del Señor? ¿Por qué? Porque la mano de Dios está en la vida de todo ser humano. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y siempre el pensamiento del Señor Jesús se fue hasta el último. Terminar su ministerio en la tierra hasta el último minuto que murió. Y sacrificó su vida por nosotros. La religión tradicional en Chile dice, claro, fue crucificado al lado del ladrón malo y del ladrón bueno. Es una definición bien ridícula, porque no hay ladrones buenos. O sea que entra a tu casa y te roba el televisor o te roba el auto, ¡ay! No, el ladrón bueno y me roba el auto. Me roba Eso no existe. Los ladrones roban porque son malos. Pero aquí los llaman de diferentes maneras. Bueno, era ladrón, era malhechor y era inicuo. Eso dice la Biblia. Pero este ladrón, malhechor e inicuo, nadie hubiera dado ni un peso por la vida de este fulano. Pero fue perdonado y fue salvado. Entonces, Lucas es el que describe qué pasó con el ladrón. Uno de ellos, por lo menos. Bueno, habla de los 2, pero uno de ellos. Ahí nosotros vemos una imagen donde el Señor vuelve el rostro y entabla un diálogo con uno de los ladrones. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los 2, pero este era el otro.
y pone una condicionante. ¿Tú dices que eres el Cristo? Si tú dices, es un sí condicional. ¿Tú dices que eres el Cristo? Bien, si eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Hay mucha gente que quiere conocer a Cristo, pero lo condiciona. Sí, Señor, mira, yo me convierto, te acepto, te recibo en mi corazón, pero me tienes que dar esto, me tienes que dar esto otro. Señor, yo no quiero estar metido en la iglesia. Señor, yo me convierto, pero Señor, que esa chica que me gusta hace que a mí también yo le guste a ella. Y condicionan, y ponen condiciones al Señor. Hay gente así. Yo me convertiría al Señor, pero es que, pucha, es que tendría que dejar a mi familia y a la religión de mi familia. Recuerdo de una niña llamada Liliana, hermana de un compañero mío a quien yo le hablaba, y le hablé harto, y leyó harto, y fue a reuniones. Me dijo, pero mi familia, ella, el padre era agente de un banco, era de la Alcurnia de La Serena. No, pero dijo que mi familia es pequeña, son todos católicos. O sea, si toda mi familia se convirtiera, y mi mamá, o tú no conocías a mi mamá. Mire, pasaron los años, no, y me dijo estas palabras: yo prefiero irme al infierno, pero no le puedo dar espaldas a mi mamá, a mi familia. Pasaron los años, más de 20 años, y nosotros con mi esposa sirviendo al Señor en una congregación, había una viejecita. Y hablando con ella se llamaba Emma, le decíamos Emita. Dijo, mi hija Liliana, la mamá. Y ella tanto decía, mi mamá es de las Carmelitas, de la Virgen, mi mamá jamás se va a convertir al Evangelio. Y ahí estaba la Emita, la madre de Liliana. No me digan cómo, pero ella se convirtió, llegó al Señor, y hasta hoy día, que es una anciana que mi esposa principalmente la llevó y la trajo por años a la iglesia. Y como tenía problemas de movilidad, abrió su casa para que mi esposa celebrara reuniones. Por muchos años ahí, juntando un grupo de mujeres que hacían reuniones en la casa de la Emita. Y la Liliana no quiso convertirse. Y hasta donde yo sé, Liliana nunca se convirtió. Pero si se hubiera convertido, tal vez se hubiera convertido la señora Emita y su padre y el hermano compañero mío en la universidad. Porque uno no sabe, Dios toma una vida y la quiere transformar y bendecirla más allá de la vida de uno, sino que a los familiares o a los amigos. Verso 40. Bueno, este estaba condicionando al Señor, pero el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, por Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre estaba siendo ajusticiado por los romanos. Había sido sorprendido robando, no sé en qué lo pillaron, pero su delito era causa de condenación a la muerte. Bueno, no había silla eléctrica, había el sistema de la crucifixión, que era terrible porque las personas podían pasar días crucificados y no morían. Y este hombre, hay otro relato que dice que los dos, al principio, los dos injuriaban a Jesús.
Pero fueron dentro de todo el periodo que el Señor estuvo crucificado, 6 horas, los tres, empezó a salir el sol, el cansancio colgando de la cruz con los clavos. Este hombre se puso a pensar, es lo que yo merezco. Aquí no hay ni una injusticia. Voy a morir y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y por alguna razón logró comprender quién era el que tenía crucificado a su lado, que era Jesús, tal vez escuchando lo que otras personas le decían a Jesús, el Sanedrín judío, los discípulos, o cuando se acercó Juan con la madre de Jesús y el Señor le dijo, mujer, he ahí tu hijo, a Juan el apóstol, y a Juan le dijo, Juan, he ahí tu madre. Entonces, ¿quién es este tipo que está crucificado a mi lado? Este es el que dice ser el rey de los judíos, el que resucitó a Lázaro, el que dio vista a los ciegos. Oh, y hace una declaración, se la declara a su amigo, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, condición necesaria, soy culpable, soy pecador y merezco la condenación, estoy condenado porque mi vida ha sido una vida de fechorías y de malos hechos. Estoy recibiendo lo que nuestros hechos han cometido, pero ningún mal hizo. Este es el único caso en la Biblia de una persona que en el último minuto de su vida fue salvado. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dentro de lo que él podía entender, él sabía de un reino futuro. Señor, allá, lejos, cuando vengas en tu reino, Señor, ten piedad de mí. Y el Señor le dijo, no, le dijo, hoy, ahora, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y querido amigo, si tú todavía no conoces al Señor, hoy tú puedes ser salvo. Y tener hoy vida eterna. Y hoy el perdón de tus pecados. Y hoy saber que el cielo va a ser tu morada final y no el infierno. Este hombre puso la confianza en el último minuto. No alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a cantar a la escuela dominical, no cantó himnos, no fue bautizado. Toda su vida se caracterizaba por las palabras que describen los evangelistas: ladrón, malhechor e inicuo. Pero se arrepintió, y eso para él fue lo que valió. Se convirtió o aceptó a Cristo en su corazón como su Salvador. Y ahí está, resultado de haber confiado en el Señor Jesús y en su perdón. Después de morir en la cruz, el ladrón fue recibido ese mismo día en la presencia del Señor en el paraíso. Jesús, bueno, es un cuadro, pero no me cabe ni la menor duda que tiene que haber sido así. Y el otro también murió, pero se fue al infierno. Tercer observador, el centurión romano. Ahí hay un cuadro de este centurión observando. ¿Qué era un centurión? Un centurión era un soldado romano que tenía bajo su responsabilidad a 100 soldados más. O sea, de ahí viene centuria o centurión. Él tenía bajo su responsabilidad y daba órdenes a 100 soldados. O sea, el que dirigía el grupo de soldados que sacó del pretorio en el edificio romano donde fue juzgado el Señor
y los soldados que vigilaban que el Señor Jesús arrastrara la cruz, los soldados que obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz, que había que llevar un martillo, clavos y preparar todo el ambiente para que estos tres fuesen crucificados. El que vigilaba y supervisaba todo esto era este centurión, el centurión romano. Y él fue un observador y vio todo. Y a lo mejor, yo creo que tiene que haber sido así. En todo el trayecto vio como el padecimiento del Señor, el sufrimiento, y se preguntaría, ¿qué hizo este hombre? Pero qué mal hizo este hombre para que lo hagan sufrir de esta manera. Lo más probable es que él sabía que él era un hombre inocente, pero tenía que cumplir las órdenes de Pilato, el gobernador. Y se iba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué es necesario matar a este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recordaría algún hecho que habrá visto o le habrán contado de algún milagro del Señor Jesús. Pero él era un soldado, tenía que cumplir la misión y lo hizo. Y dice, el escenario donde se desenvuelve en el último momento es Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y el centurión estaba ahí, mirando la cruz, los sufrimientos, el diálogo con los ladrones, vio cómo el Sanedrín judío injuriaba a Jesús, vio el sufrimiento de su madre, de Juan, de las otras Marías, el sufrimiento de María, viendo a morir a su propio hijo. El centurión lo vio y empezó a conmoverse. Y en medio de la oscuridad, escucha esta voz, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó Jesús el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Marcos lo dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Lucas dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ese día la misión era crucificar a 3 hombres, pero había uno que le llamó en especial. Y todo lo que él vio, el terremoto, el sufrimiento, yo siempre digo esto, agarrar a un condenado y tratar de colocarlo en una cruz, el tipo tiene que haber pataleado, haberse defendido, pegado combos, puñetes, patadas, y había que tomarle la mano para meterle los clavos entre varias personas. Uno colocándole la pata encima, aquí en el antebrazo, otro que abra los dedos, hasta que venga uno con el martillo y le pegue un golpe y le atraviese las manos clavándolas al madero. El centurión, ¿qué vio? Vio que los otros 2 ladrones tuvieron que luchar con ellos para crucificarlos, pero en el Señor Jesús libremente se puso sobre la cruz. No reclamó, no abrió su boca, como dice el profeta Isaías, como cordero mudo fue que iba al matadero, así enmudeció y no abrió su boca. Y se puso el Señor y abrió sus brazos libremente. Nadie lo tuvo que obligar. Abrió sus manos para que los clavos le clavaran. Y el centurión lo vio. Este hombre era distinto, era diferente. Y él al final terminó diciendo y declarando, este era Hijo de Dios. Este hombre era justo. Y se convirtió. Y
El relato de más arriba dice que hubo otros soldados que también, viendo los acontecimientos, se convirtieron. El relato del apóstol Juan, que es el que más describe del centurión, dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo había sido consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre, entonces ellos se empaparon, los soldados romanos, porque esa bebida la bebían los soldados, no era el vinagre que nosotros, comestible que nosotros tomamos o comemos, era una especie de vino medio avinagrado, medio ácido, eso era. Y se lo tomaban los soldados para la sed. Entonces dice, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, hecho está, consumada la misión. La obra que el Padre me encomendó, la he acabado, la he terminado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, porque aquel día era un día de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Se cumplió una profecía: no será quebrado hueso suyo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan dice esto: y el que lo dio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Juan escribe, y lo dice en sus escritos. Hay muchas escrituras, pero Juan lo dice, para que vosotros creáis. El principal motivo de Juan de escribirle el relato de toda la pasión, de la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es para que tú sepas y conozcas y tú creas en Jesús, te llegues a convertir y a recibirlo. Estamos finalizando. Ya pongo estas preguntas. Ahí tenemos al centurión recogiendo la corona de espinas. Seguramente cuando lo bajaron, le sacaron la corona y el centurión la tomó. La centurión del hombre que era hijo de Dios, la corona del hombre que era hijo de Dios. Ahí está reconociendo este hombre hijo de Dios y declarando verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y tú creerás? ¿Le pedirás perdón? ¿Le pedirás al Señor misericordia? ¿Le recibirás en tu vida como tu Salvador? Pregunto, ¿lo harás? ¿Serás valiente y lo harás hoy día? ¿Más valiente aún? ¿No quisieras hacerlo ahora? ¿Con cuál de estos tres observadores te identificarías tú? ¿Con Simón, que venía y no sabía, ingresó a la ciudad de Jerusalén y se encontró con todo un evento? Hablo a ti, niño, niña, que naciste de papá y mamá cristiano. ¿Tú crees que fue una casualidad? ¿Que papá y mamá vengan a la iglesia a leer la Biblia? ¿Tú crees que esa Biblia que te han puesto en el velador al lado de tu camita es un libro de entretenimiento? Te la pusieron para que tú, cuando aprendas a leer, leas el relato de la muerte, y la pasión y la muerte de Jesús hecha por ti. No es una casualidad.
No es una casualidad, joven, que vives bajo el alero de un papá y una mamá de cristianos. Naciste en el seno de un hogar creyente y tus padres y Dios y Jesús esperan que tú te conviertas a Cristo hoy, lo antes posible. Y el ladrón, el más malo de los malos, si hay alguno aquí, hayas hecho lo que tú hayas hecho. De verdad, mi querido amigo o amiga, hayas hecho lo que hayas hecho, algún secreto guardado en tu corazón, el poder de la sangre de Jesús puede borrar ese pecado. Lo puede borrar. Y la demostración está en ese ladrón que fue catalogado de ladrón, malhechor e inicuo. Y este hombre que al final dijo, estoy equivocado. Estoy equivocado. Él pensó que era su deber, pero este hombre al final dijo, me arrepiento de todo lo que yo he hecho y declaro que este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Un politeísta, porque el romano no creía en Jesús, creían en muchos dioses. Este hombre abandonó eso para poner su fe y su confianza en el Hijo de Dios, lo que él declaró con su propia boca. Fin. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, queremos volver a rogarte tu bendición sobre todos los presentes. Señor, tu Espíritu dirija a alguien que pueda estar acá, para que hoy, en este momento, crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y pida a Jesús misericordia y perdón. Y que como cristianos, Señor, esta historia, estos relatos, Señor, nos hagan crecer y ampliar nuestro conocimiento sobre el amor de Jesús y los hechos que Él hizo a favor de nosotros, los que ya hemos creído en Él, Señor, los que ya le conocemos. Y para decirle gracias, Señor Jesús, por dar tu vida y por perdonarnos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.